tal, amigos? Arrancamos aquí, falta uno en la 91.5. Buen viernes para todos. Gracias a todos justamente por estar ahí y para nosotros es grato hacerles compañía hasta las 16 horas. Saludamos a la gente que nos escucha a través de la forma convencional, que es la 91.5 del dial. Capaz que algún millennials de la primera ola, algún generación X, algún baby boomer. Hoy ya los centennial no saben qué significa el dial y nos están mirando y escuchando. Nos pueden estar escuchando a través de la aplicación de Radio Zoe, que la puedes bajar de zoe.com.uy. Y también nos podés escuchar ahí, en la aplicación, en la web, en cualquier parte del mundo. O si no, en nuestros canales de YouTube de Falta Uno Radio o también en Radio Zoe 91.5. 094929717. Quiero saludar a mi amiga Pato, que está acá. Claro que sí, Pato, somos nosotros, el mismo. Y estamos en sintonía a través del 094929717. Tenemos varias cosas para compartir con ustedes que ya lo vamos a estar haciendo. Titulares de los portales más importantes de Uruguay y del mundo. Y con algunos temas que vamos a estar compartiendo con ustedes. El verdadero ritmo de la adoración bíblica es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy, junto con un movimiento en Portugal que se llama Ecoiglesias. Así que bueno, vamos a estar hablando de eso. Y tenemos, como siempre, los titulares al inicio del programa. Vamos a estar, por ejemplo, en los titulares de El País, el diario El País. Astronautas de la Estación Espacial China prepararon la primera barbacoa del espacio. Mire que usted qué bien. ¿Qué sabor tendrá? Bueno, alerta de efectos. ¿Qué efectos puede tener sobre la Tierra la tormenta solar que llegará en estos días? Después, bueno, choque aparatoso en Cordón. Uno de los conductores presuntamente cruzó con roja y quedó atrapado en su auto. Hay que tener cuidado, con el tránsito. Yo le esquivo a ciertos horarios, por favor, y a ciertos lugares. Trato de no ir. Porque la verdad que está de menos. Les cuento, el centro trato de ir por algo muy especial, y si voy, prefiero irme en bondi y me alivio y no trato de evitar dolores de cabeza. Después dice, el presidente del Banco de Seguros dice que no es licenciado pese a que algunos documentos lo presentaron así. Qué fetiche que tienen esta gente, ¿no? De ponerse cosas que no son. El Ministerio de Educación y Cultura envía requisitoria al país para pedir datos sobre investigación de acoso laboral en el Sodre. Después dice, con Cristina Kirchner como principal acusada comienza el mayor juicio por corrupción de la historia de Argentina, que es el de los cuadernos, de la fotocopia de los cuadernos. Bueno, también vamos a Montevideo Portal. Buscan un peligroso homicida, estaba preso y se fugó durante una salida autorizada. Por favor. El sujeto cumplía condena en la cárcel de Maldonado. Una vez fuera del penal, rompió la tobillera de rastreo y se fue. Tenemos más cosas que tienen que ver. El meteorólogo anunció que ingresará un anticiclón a Uruguay. ¿Qué será un anticiclón? Ya sabemos que ciclón es una cosa, ¿no? Pero el anticiclón... Nos vamos con otros titulares interesantes. Aquí tenemos uno que dice, presidente de Antel explicó participación de licitación por los derechos del fútbol, tema estratégico y apuesta por contenidos internacionales. En verdad está bueno, sí, yo creo que está bueno. Además de que es un negocio, ¿no? Y muchos de los usuarios de Antel estamos por el fútbol, yo soy uno. Acá tenemos más titulares. Bueno, hoy comienza una nueva edición de Teletón Uruguay, ¿sí? Como cada año y como ya de costumbre, está
este movimiento solidario. También tenemos aquí premios Grammy 2026. Kendrick Lamar es el artista más nominado y Lady Gaga y Bad Bunny son los que destacan. Mire usted, Aquí tenemos otros más, estos en F. Vamos a Telemundo 12. Bueno, están requeridos. Otra de los titulares es acerca del preso fugado en Maldonado. Después también hay doble asesinato en Paysandú. Mataron a balazos a 2 jóvenes de 23 y 21 años dentro de su auto. La verdad que está complicado. Después tenemos aquí, por ejemplo, lo que yo quería hablar. Dice, teólogo mexicano denuncia que la Agenda 2030 impulsa ideologías contrarias a la fe cristiana. El teólogo y autor y fundador de la iglesia Adullam Creek Church, Tony Spin, es una de las voces que se levanta en contra de lo que se promueve en este plan y el propósito que se encuentra detrás de esta agenda globalista. También, la noticia que le dimos ayer, Daddy Yankee reafirma su fe cristiana con un mensaje de redención en su nueva colaboración con Bizarrap. La colaboración entre Daddy Yankee y Bizarrap, lanzada el jueves 5 de noviembre, ha generado gran expectación e incluso controversia en la industria musical. Controversia no, para mí no. Alguno que otro religioso antipático seguro. Pero si algunos en el ámbito cristiano lo critican por ser todavía muy mundano. Ay, ¿qué será ser muy mundano? Y algunos en el ámbito secular lo critican ahora por ser demasiado religioso. Al final y al cabo no le sirve nada bien, a nadie, a nadie. Cómo embroman con eso, A mí, que le digan que es muy cristiano me parece una crítica muy normal. Y creo yo que no se pasa para nada religioso. Podría hacerlo y sin embargo no lo hace y lo hace excelente. Pero bueno, hay cabecitas que todavía se quedan en el siglo XIX todavía, que para mí es tremendo siglo, ¿no? Siglo XVIII, XVII. No voy a decir el siglo XIX porque, como dice ahí, hay un canal que habla cada vez que dicen que esto es del siglo XIX, dice siglazo, que es el señor Pablo Molinari, que me encanta sus videos. Y bueno, la verdad que sí, el siglo XIX es un siglazo. Pero hay cabecitas que se quedan en el siglo XVII, el siglo XVI. Si fuesen por ello, seguimos escuchando a Mozart, cosa que me encanta, ¿no? Pero como que se quedan ahí. Está bien escuchar Mozart, no digo que no, no me malinterpreten. Pero se quedan con esa liturgia de catedrales y si fuesen por ello, no te dejan entrar, porque venís de vaquero a la iglesia. Pero bueno, allá ellos. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con más Falta Uno. Enseguida Seguimos adelante, amigos, y me gustaría darle una noticia que tiene que ver con el exterminio a los cristianos, un genocidio del que muy pocos hablan. Literalmente digo, creo que no habla nadie. Y es que el riesgo es latente, pero pocos alzan la voz. A pesar del silencio de muchos, los hechos más recientes en África han despertado un rechazo por parte de algunos medios de comunicación, incluso por personas que no comparten el nombre de Jesús. Por ejemplo, es el ateo Bill Maher, comediante y presentador de HBO, quien precisamente en su programa Real Time with Bill Maher hizo sonar la alarma en nombre de los cristianos. Un reciente episodio dijo lo siguiente: no soy cristiano, pero están asesinando sistemáticamente a los cristianos en Nigeria. Han matado a más de 100.000 desde 2009. Han quemado 18.000 iglesias. Son los islamitas de Boko Haram. Y esto es mucho más un intento de genocidio que de lo que está ocurriendo en Gaza. Literalmente están intentando exterminar a la población cristiana de todo un país. Tremendo, y lo está diciendo alguien reconocidamente que no es cristiano en todo caso. Por ejemplo, en el país, en Colombia, en la revista Semana también se pronunció sobre este lamentable panorama en África y hizo un reel para redes sociales donde la pregunta
fue la siguiente: ¿qué hacen los gobiernos para prevenir esto? ¿Por qué nadie dice nada? ¿Por qué tanto silencio? ¿Dónde están los líderes, los cantantes, los artistas, los políticos protestando por esto? ¿Acaso no valen lo mismo los derechos humanos? Y bueno, bien lo dijeron John McDowell y Bob Osterlert en su libro La Nueva Tolerancia. Posiblemente un día no muy lejano nos levantaremos en una cultura que no solamente es receptiva, sino también abiertamente hostil a la Iglesia y al Evangelio de Jesús. Una cultura en la cual los que anuncian el Evangelio serán llamados prejuiciosos y fanáticos, una cultura en la que la persecución a los cristianos no solamente se va a permitir, sino que también se va a aplaudir. Y todo está directamente relacionado con esta nueva tolerancia. Crecerá una cultura en la cual los que anuncian el Evangelio no van a ser llamados prejuiciosos y fanáticos. Van a ser llamados así, prejuicios y fanáticos. Una cultura en la que la persecución a los cristianos no solamente va a estar, esto creo que lo repitieron, concluyen estos escritores. Bueno, les voy a contar algunas cifras que revelan que 1 de cada 7 cristianos es perseguido y discriminado a causa de su fe en el mundo. Según la ONG Puertas Abiertas, en los países más peligrosos para ser cristianos se viven hechos aterradores. Y les voy a contar, por ejemplo, obviamente en Nigeria, en la de mayor, quizás están dando un poco más de notoriedad. Los ataques son brutales, muchos creyentes son asesinados, sobre todo hombres. Las mujeres suelen ser secuestradas y convertidas en víctimas de violencia sexual. Y en este país mueren más creyentes por su fe que en ningún otro lugar del mundo. El otro país es Somalia. Para mí es Somalia. Seguir a Jesús en este país es cuestión de vida o muerte. Al-Shabaab, un violento grupo militante islamita, está en guerra con el gobierno y controla amplias zonas de este país. Este grupo impone una interpretación estricta de la Sharia, la ley islámica, y está decidido a erradicar el cristianismo en Somalia. Suelen matar a los cristianos ahí en el acto. Otro país es Corea del Norte. Si se descubre tu fe cristiana, te pueden matar ahí en el momento. Si no te matan, te van a deportar a un campo de trabajo y te van a tratar como un criminal político. Y ahí te van a castigar con años de trabajo forzados, siendo pocos los que van a sobrevivir a ellos. Y el castigo no se va a limitar a ti, sino que también probablemente las autoridades norcoreanas detengan y castiguen también a tus familiares, incluso aunque no sean cristianos. Está bravo, ¿no? Bueno, en Colombia, miren esto, también en algunas comunidades los predicadores cristianos y los indígenas conversos pueden enfrentarse a la hostilidad porque son vistos como traidores hacia su tribu o comunidad. Y estos cristianos corren el riesgo de ser expulsados de su territorio, encarcelados, condenados al ostracismo y a otros castigos. Otro país que está complicado es China. Esto habla de la vigilancia y el control. En China son muy severos, por ejemplo, con los jóvenes que huyen de la policía para poder estudiar la Biblia. La ley dice que si los menores de 18 años tienen prohibido asistir a las iglesias o estudiar las escrituras. Hace unos días, la Administración Nacional de Asuntos Religiosos publicó nuevas regulaciones que refuerzan el control acerca de la actividad religiosa en Internet, prohibiendo realizar contenidos basados en la fe cristiana y otras religiones, pero lo de otras religiones como que está, o sea, en verdad meten otras religiones, pero van todas para la fe cristiana, donde incluye la evangelización o la enseñanza a lecciones bíblicas a niños. Les voy a contar 9 tipos de persecución contra los cristianos. El número 1 es la opresión islámica. Esa creo que es la más evidente, por decirlo de una manera, ¿no? En países y familias bajo control islámico, los cristianos son reprimidos para que permanezcan fieles a esa religión y castigados con presión y violencia si desobedecen. Un ejemplo de ello son las acciones de grupos extremistas islámicos y gobiernos con leyes basadas en la Sharia. La número 2
es la hostilidad etno-religiosa. Un grupo étnico oprime o intenta eliminar al otro debido a su religión diferente. Como nos puede pasar, por ejemplo, los evangélicos, que, bueno, los bautistas no quieren nada con los pentecostales, ese tipo de cosas. Hoy no te metas con los metodistas, y después tenés los hermanos libres, y después tenés los pentecostales con... Bueno, así, más para que ustedes lo puedan entender. Las represalias pueden incluir boicots, encarcelamientos, expulsiones de las comunidades e incluso la muerte. El ejemplo es que los cristianos están siendo atacados por extremistas, entre el pueblo fulani en Nigeria. El otro tipo es el nacionalismo religioso. Países y comunidades, familias enteras, son obligados a seguir una religión específica y son castigados con presión y violencia si profesan una fe distinta. El ejemplo fundamental son los ataques a cristianos que no siguen las tradiciones, las religiones tradicionales, como el hinduismo o el budismo o incluso hasta el judaísmo. El cuarto tipo de persecución contra los cristianos es la protección denominacional. Cristianos de una denominación son perseguidos por otra que domina en el país. Las sanciones, por ejemplo, pueden ser incluidos en la denuncia ante el gobierno y la propagación de denuncias falsas o de información falsa. Un ejemplo de esto son los cristianos evangélicos perseguidos por la Iglesia Ortodoxa en Eritrea. Después también está la opresión del clan. Las normas, valores y sistemas de creencia de los clanes o de las familias tradicionales son impuestas a sus miembros, y la pena puede incluir la presión, la violencia, la agresión, incluso hasta el arresto domiciliario y también la muerte. Uno de ejemplos de esto son los cristianos indígenas, que son expulsados de sus comunidades, y esto pasa mucho en México o en Colombia. También puede pasar cerca del Amazonas, ¿no? El sexto tipo de persecución contra los cristianos es la intolerancia secular. Los valores del secularismo imponen cambios en normas y estándares, también en los valores y en la sexualidad, y bueno, estas represalias incluyen leyes de no discriminación, pero sí son restricciones para registrar iglesias, censurar símbolos religiosos y todo ese tipo de cosas. Lo podemos ver quizás en Europa. Acá también en menos medida, viste que si ya te ven en una cruz, ya te miran mal. El típico laicista que te dicen que es libertad de culto, pero no quiere la religión, entonces decidite. Pero hay un ejemplo claro que son los cristianos en Colombia, que no apoyan el matrimonio entre el mismo sexo, y ya si vos sos cristiano y decís que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, ya te miran mal. Ya te dicen, ya te empiezan a decir que sos conservador. Como si eso fuese un insulto, ¿no? El otro tipo de persecución hacia los cristianos es la corrupción y el crimen organizado. Cristianos que viven en territorios dominados por el narco, que son grupos armados o individuos que actúan con total impunidad, deben mostrar en ese lugar obediencia extrema. Y los castigos para los desobedientes incluyen agresiones, amenazas y la muerte. Y por ejemplo, lo ven mucho los cristianos que viven en zonas dominadas por la guerrilla en Colombia. La otra es la opresión comunista y poscomunista. Estos estados con valores comunistas monitorean y controlan a la iglesia de los cristianos, o ellos eso intentan y eso hacen, ¿no? Las penas incluyen interrogatorios, torturas, encarcelamientos, y exilio. Por ejemplo, lo que pasa con la persecución en China o en Corea del Norte contra los cristianos. Y la otra es la paranoia dictatorial. Gobiernos autoritarios que ejercen presión y violencia contra los cristianos para evitar críticas y oposición. Las penas en este caso incluyen monitoreo, encarcelamiento puede pasar hasta la muerte. Un ejemplo de esto son los cristianos en Uzbekistán, que tienen prohibido realizar actividades religiosas fuera de sus iglesias. Quiero terminar con esto. La fe cristiana no es una religión cómoda, es una llamada a vivir en la verdad, incluso cuando el mundo la odia. Esto lo dice C.S. Lewis en el libro Mero Cristianismo.
Y el mismo Jesús dijo que el mundo lo odiaba y odiaba su palabra, y nos avisa que nos van a odiar a nosotros. Mientras sigamos proclamando este mismo mensaje, que es exclusivo o absoluto, que Cristo proclamó cuando Él estuvo en la tierra, vamos a poder encontrar creciente persecución, y más aún mientras la nueva tolerancia continúe ganando quizás aceptación. Pero sin embargo, a pesar de ese dolor, el futuro de los cristianos no está marcado por el miedo, sino por la fidelidad. La persecución, lejos de apagar la fe, la fortalece. Y si no, preguntale a todos los imperios que han querido pisotear al evangelio, que todos están destruidos. Quedaron en la historia, pero el cristianismo sigue en pie. Como dijo Jesús en Juan 16:33, en el mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. El genocidio cristiano no es solo una tragedia política, es una batalla espiritual. Por lo tanto, no paremos de orar por nuestros hermanos, por la iglesia perseguida, y dar gracias a Dios, porque muchos de nosotros podemos todavía congregarnos. Aprovechar que tenemos una iglesia y esta libertad para seguir compartiendo con otros las buenas nuevas de salvación. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución, el hambre, la desnudez? ¿O el peligro o la espada? Romanos 8:35 se hace latente en este tiempo. Nos vamos a ir a la pausa, luego venimos con más Falta Uno. Estábamos escuchando buena música, lo reciente de Daddy Yankee junto a Bizarrap. Esta sesión 60, viste que no tienen nombre, pero bueno. Lo que sí tiene mucho flow y muy buena letra. Bueno, amigos, les vamos a compartir esto que tiene que ver con Ecoiglesias en Portugal, un movimiento para lugares de culto más sostenibles. ¿De qué se trata? Bueno, es una iniciativa de evangélicos, católicos y protestantes que se presentó como un movimiento para cuidar la creación de Dios, dice Luis Calaim. Si me permite ahí está. Líderes cristianos de varias confesiones en Portugal presentaron el 25 de octubre en Lisboa un movimiento para hacer sus edificios más sostenibles. Ecoiglesias Portugal. O sea, Ecoiglesias Portugal, que quiere inspirar a una transformación en las comunidades evangélicas, católicas y protestantes en el país, realizando reformas con miles de lugares de culto cristianos. En una conversación con Evangelical Focus, o sea, Evangélico Digital, Luis Calaim, uno de los impulsores del proyecto, habla de instalar paneles solares, cambiar ventanas, construir parking para bicicletas, como algunos ejemplos de lo que se pretende conseguir. Mire qué buena idea. Las iglesias, dice Calaim, quieren conectar el cuidado de la creación con su enseñanza desde la Biblia y trabajar en modificaciones para una iglesia más sostenible y respetuosa con el medio ambiente. La web recién lanzada, que le voy a decir cómo se llama ecoigrejas.pt, ofrece recursos de formación con expertos en ecología y trabajará para dar a conocer los esfuerzos que las iglesias hacen para reducir su impacto ambiental. Según los impulsores, el proyecto cuenta con un apoyo explícito del presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa. Queda para determinar qué cantidad va a aportar el gobierno nacional a este proyecto en concepto de subvenciones a las iglesias por estas reformas. Estamos esperando que el gobierno anuncie cuánto se ofrecería por iglesia y año. En la práctica, en esta primera fase piloto, por decirlo de una manera, se trabajará con un grupo de iglesias invitadas en todas las regiones de Portugal entre octubre y diciembre de este año, y el objetivo es abrir el movimiento de ecoiglesias a todas las comunidades a partir del 2026. Las iglesias interesadas, van a obtener un certificado de ecoiglesias para comunidades de fe que cumplen criterios y buenas prácticas de sostenibilidad, eficiencia energética, gestión de recursos y minimización del impacto medioambiental. Las ecoiglesias han sido impulsadas en Reino Unido y en Francia por Arrocha, una organización con cuidado de la creación cristiana. En Portugal trabajan en este proyecto la Alianza Evangélica Portuguesa, el Consejo Portugués de Iglesias Cristianas, la Conferencia Episcopal Portuguesa, que es la Iglesia Católica, y Rede Cuidar da
casa común. La verdad, muy pero muy interesante. ¿Ustedes qué me dicen? ¿No les parece muy bueno tener ecoiglesias? Me pueden hacer llegar sus comentarios al 094-929-717. Estamos ahí en esta camarita. Y me encantaría que nos cuenten qué les parece. Y bueno, vamos a compartir esto que es el verdadero ritmo de la adoración bíblica. La música es rápida, es alabanza, y la música lenta es adoración. ¿Alguna vez me crié con eso? Me crié, o sea, yo fui de grande a la iglesia, pero en lo que respecta a mi vida espiritual, la música rápida es alabanza, las tres rápidas son alabanzas y las tres lentas antes de la palabra o antes de la ofrenda son la adoración. Y con esas ideas uno se va construyendo, quizás de manera inconsciente, quizás una teología de lo que significa adorar a Dios. Es más, uno piensa que en la adoración uno adora a Dios solamente en ese momento, ¿no? Y aquella era una comprensión, quizás para mí, de que la adoración ponía el énfasis solamente en las expresiones personales que se dispararan por características solamente musicales, o sea, por el ritmo, por el tiempo y por el tempo que se dice. Y en eso consistía la verdadera adoración. Pero hubo un cambio quizás de un tiempo a esta parte, y también en la persona que escribió este artículo, porque cuando una de sus hermanas nació sordomuda, todo cambió. Y aquí dice el artículo, que está muy bueno, ver a su hermana sin habilidad de escuchar o hablar, y mucho menos cantar, puso en esta encrucijada la definición y entendimiento de qué es adorar a Dios. Porque si solo ocurría, uno adoraba a Dios únicamente cuando la música estaba lenta, ¿qué pasaba entonces con ella? ¿No podía adorar a Dios? Ella no tenía esa facultad. Y bueno, este hecho le marcó la vida al autor de este artículo, y lo lanzó a una búsqueda de lo que significa verdaderamente adorar a Dios. ¿Y saben con qué se encontró? Que adorar a Dios es mucho más que el ritmo musical. Y para todos, en particular, es una excelente noticia. Y hay dos realidades que este autor aprendió, y se las voy a compartir con ustedes. Está muy buena, coaliciónporelevangelio.org. En primer lugar, la adoración bíblica tiene un ritmo, pero no un ritmo musical. Es el compás de la... Y al compás de la melodía. Ustedes saben que nosotros hacemos el pa, 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 pa. Ya sabemos que eso es batucada. O sea, para el uruguayo eso ya sabe. Bueno, pero en cambio se refiere al ritmo musical, a un movimiento, a una dinámica, a un orden de prioridades que debemos tener en mente. Y el segundo lugar es abandonar ese ritmo de la adoración que nos conduce a la idolatría. Ustedes saben que existe una idolatría para mí del worship, por ejemplo. O sea, hay algo. Y les tengo noticias. La semana que viene vamos a estar hablando con una compositora mexicana, que dice por qué la música cristiana es muy predecible y aburrida. ¿Sí? Y está muy interesante las cosas que marca. Y vamos a tener una entrevista con ella. El ritmo bíblico de la adoración. Aquí hay una revelación y una respuesta. Las religiones falsas y paganas promulgan el ruido. O sea, las manifestaciones, ustedes saben lo que es una batucada, cuando quieren hacer una manifestación, chantajear con ofrendas a ese Dios para que responda de cierta forma, cosas que pasa en la Biblia, por ejemplo, ¿no? En cambio, el Dios verdadero toma una iniciativa y llama a un pueblo elegido para que le ofrezcan sacrificios espirituales por medio de Jesús. Y Dios se revela y su pueblo responde en adoración. Uno de los mejores ejemplos para ver este ritmo de adoración es la visión de Isaías en el templo, Isaías capítulo 6. Y ahí vemos la dinámica bíblica de la revelación y respuesta de forma clara y poderosa. Vamos a leer quizás todo ese capítulo, no todo, pero que ustedes lo puedan leer, y
dice lo siguiente, Isaías 6:1. El Señor se revela a Isaías con toda su santidad y su esplendor. Versículo 1. Ahí no vemos al profeta tomando la iniciativa, sino que es Dios mismo quien se da a conocer. Y no de una manera restringida, sino sublime y estremecedora, con los serafines cantando y declarando su santidad. Eso es versículo del 2 al 4. Luego encontramos la respuesta de Isaías, quien se maravilla al ver esta grandeza y su santidad y toda la gloria del Señor, y esto mueve al profeta a reconocer su condición pecaminosa y la de todo su pueblo. Versículo 5. El siguiente movimiento de esta dinámica es el perdón divino de las iniquidades y de los pecados del profeta. Versículos 6 y 7. Y Dios extiende su gracia a un corazón arrepentido. Y por último, el Señor llama con voz clara, buscando a quien enviará para llevar su mensaje. Y Isaías responde, aquí estoy, envíame a mí. Eso es versículo 8. Podemos ver, o sea, lo notamos ese ritmo de cómo sucedió. El Señor se revela y llama. Isaías responde. El creador del universo demuestra quién es y lo que hace. La creación responde con humildad. Y este ritmo es como un patrón que se debe influir profundamente en nuestra teología de adoración y en la liturgia de nuestras iglesias. La adoración verdadera inicia en esta autorrevelación de la santidad a la gloria y el carácter de Dios y les corresponde a una respuesta humana la adecuación en confesión, asombro y entrega. Adorar al Señor es mucho más que el ritmo o la melodía musical. Es responder a su magnificencia. Cuando cambiamos ese ritmo de adoración, o sea, cuando dejamos de responder con esa autorrevelación de Dios, ahí es donde empezamos a caer en la idolatría. Y a este punto ha llegado el pueblo de Israel en los días de Isaías. Quitaron su mirada del Señor y se volvieron insensibles. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, vieron que en el fútbol hay gente que es hincha de la hinchada. O sea, a mí me encanta la hinchada de Peñarol, pero hay momentos que hay canciones que a mí no me gustan, que pregonan la muerte. Se dicen que es la hinchada que gana partidos, puede ser, yo no digo que no, pero ya cuando estás hinchando más a la hinchada de tu equipo, ahí estás entrando a idolatrar algo que no corresponde. ¿Qué es lo que quiero decir? Y si lo quiero llevar al ámbito de la iglesia, hay iglesias donde su banda worship y el culto y todo está con... Y creo que no es lo esencial. O sea, somos hinchas de la banda musical, que yo no digo que no esté bien, pero adorar a Dios es otra cosa. Me importa que esté, no voy a poner nombres propios, tal banda. No, ¿qué es lo importante? Que todos podamos ir a la presencia de Dios y hacer este ritmo de adoración. Pero el mensaje que Dios le concedió a Isaías decía, ve y dile a este pueblo, escuchen bien, pero no escuchen bien, pero no entiendan, miran bien, pero no comprendan. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. El lenguaje y expresión de estos versículos también nos recuerdan el Salmo 115. Los ídolos de ellos son plata y oro, obras de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no tocan, tienen pies y no caminan, y no emiten sonido alguno con su garganta. Las palabras del salmista se cumplieron de esta manera. Los idólatras se volvieron como ídolos. Y el teólogo G.K. Bale lo expresa. Lo que las personas veneran, a eso llegan a parecerse, ya sea para la ruina o para restauración. Los israelitas tenían oído, pero no oían la voz de Dios. Tenían ojos, pero no veían la obra del Señor. Y abandonar la revelación de Dios conduce al corazón humano a la idolatría, porque todos somos adoradores. Podemos cantar o no, ir a la iglesia o no, pero todos adoramos a alguien o algo, a algún club de fútbol, de básquetbol, aquello que le damos más tiempo, a nuestros hijos, adoramos a nuestros abuelos, a nuestros padres. Le damos atención, devoción, aquello que le entregamos a nuestro corazón. Y la adoración por medio de Jesús. Si queremos ser verdaderos adoradores, debemos recuperar este ritmo bíblico de la adoración. Y la buena noticia que nos trae esperanza y fortaleza es que Dios habló de muchas maneras a través de los profetas y otras manifestaciones, y ahora se ha revelado de una manera perfecta en Cristo Jesús. Jesús da a conocer al Padre, y en su vida, muerte y resurrección tenemos la expresión exacta de la gloria y la naturaleza de Dios. Y en Él tenemos toda la revelación
¿Qué necesitamos? Y ahora el Padre está buscando que le respondamos. Y está buscando verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Y Dios está buscando que nuestros corazones, más que un canto. Y aún así el Señor, por más que no nos concedió, a mí en particular, la voz, que me encantaría cantar como, yo qué sé, me encantaría cantar como cualquier cantante de rock o de lo que sea. Pero sí tenemos lo necesario para adorar, que es seguir el ritmo divino con un corazón humilde, porque Él es digno de nuestra atención y de nuestra devoción total. Jesús ha dado a conocer que Él es el camino, como dijo, y nadie llega al Padre si no es por mí. ¿Cómo vamos a responder a esta revelación? Este artículo está escrito muy bueno por Caleb Castro, se lo recomiendo, coaliciónporelevangelio.org. Nosotros los vamos a luego subir a nuestro canal de YouTube para que ustedes lo escuchen, lo vean, y también si quieren entren al artículo y puedan constatar los versículos bíblicos para que vean que no estamos diciendo por decir. Y me encantaría que me dejen sus mensajes a través del 094-929-717. Nosotros nos vamos a despedir porque ahora se viene el contenido de Vite y la canción del día. Y también quédense en la sintonía porque se viene Estación de Fe luego de Falta 1. Porque todavía queda mucha esperanza para Montevideo. En vivo nos reencontramos el día lunes. Así que buen fin de semana. Protéjanse de la lluvia, pasen en familia, en su comunidad de fe y disfruten al Señor. Nos reencontramos el próximo lunes.